Buen día, mi nombre es Manuela Ortiz, soy parte del equipo de la Cátedra del Seminario de Problemas Jurídicos Argentino. Conmigo en esta oportunidad vamos a desarrollar los puntos más importantes de la unidad número 6 que refiere al análisis de los fallos. Como pueden ver ustedes en pantalla, esta unidad cuenta con los siguientes ítems: análisis, estructura de la sentencia, encabezado, resultandos, considerandos, parte dispositiva, parte resolutiva, estudio de casos. Y 3 fallos rectores en relación a consumidores, usuarios de servicios y en materia de adolescencia, niñez y familia. En esta oportunidad voy a desarrollar el primer punto de la unidad, porque los fallos rectores en estas 3 ítems que fuimos lo que desarrollamos durante el seminario, ustedes lo van a encontrar en el manual del alumno totalmente desarrollado con lo que dijo el Procurador General, lo que dijo la Corte, el voto de la mayoría, de la minoría, entre otras cosas. Entonces, puntualmente en este espacio vamos a desarrollar el punto 1 de la unidad número 6. Nociones básicas. El sistema jurídico argentino pertenece a la tradición del derecho continental en contraposición a la tradición del derecho anglosajón o common law. La diferencia fundamental entre ambos sistemas consiste en la función que se atribuye a las sentencias judiciales y, por lo tanto, el rol de los jueces como fuente de derecho. Un fallo o una sentencia judicial es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a un conflicto entre partes. En palabras simples, el fallo o sentencia reconoce el derecho o da la razón a una de las partes, obligando a la otra a reconocer tal situación y a cumplir lo que la sentencia ordena. El derecho anglosajón se caracteriza por el análisis de las decisiones judiciales, siendo la base angular de esta tradición los precedentes judiciales. En efecto, las sentencias judiciales son vinculantes para las futuras decisiones de los tribunales de inferior jerarquía en cualquier nuevo caso donde los supuestos fácticos sean similares. Sin perjuicio de su importancia secundaria en tanto fuente del derecho en el sistema continental, la jurisprudencia cumple un rol fundamental como elemento de persuasión. Una posición jurídica que sea sustentada con la posición mayoritaria de la jurisprudencia siempre tendrá mayor poder de convencimiento que la que carece de dicho apoyo. Por el contrario, aunque la sentencia judicial no tenga fuerza vinculante, la jurisprudencia es una importante fuente del derecho, cuyo valor reside precisamente en la autoridad de quien la emite. Así, los argumentos basados en la autoridad invocan el prestigio de quien sostuvo determinada opinión. Así pues, la jurisprudencia desempeña un poderoso rol de convicción respecto de los propios jueces, tanto por la bondad de los argumentos que comprende como por la especial estructura del sistema judicial, toda vez que la jerarquía de los tribunales termina siendo, un factor que potencia la influencia de las decisiones de los tribunales superiores al ser ellos quienes controlan el correcto desempeño de los jueces inferiores. Cuando hablamos del análisis de los fallos, tenemos que decir que este método de casos es el estudio de sentencias judiciales que se acompañan con casos hipotéticos que se van entregando para la solución de los alumnos. Por supuesto que cuando hablamos del análisis de los fallos, desde la cátedra no pretendemos que el alumno aprenda de memoria lo que dijo el procurador, ni que aprenda de memoria los votos de la mayoría ni de la minoría, sino que puedan razonar el derecho a partir del estudio de un caso, de una sentencia judicial. ¿Cuáles son los objetivos del análisis de fallos? Determinar si se ha comprendido cabalmente los distintos argumentos de hecho y de derecho empleados en las diferentes partes de la sentencia, lograr que se cuestionen si se han comprendido y merituado cabalmente la situación de hecho
en cuanto ella influye en el modo en que el caso es resuelto, procurar que identifiquen, valoren o conjeturen qué elementos políticos del momento han podido jugar en la solución, digamos, han jugado algún rol en la solución, o si bien no ha existido ningún elemento político. En particular, lo que se espera del alumno es que pueda extraer de la decisión cuáles son los principios utilizados para resolver el caso, comparando las posiciones de la mayoría, de la disidencia, del procurador general o del tribunal inferior, a fin de ver cómo esos principios han funcionado en la realidad y cómo pueden ser utilizados en casos futuros, y qué conexión guardan con otros casos ya resueltos por el tribunal, armando de tal modo la trama jurisprudencial. Cuando hablamos de análisis de fallos, necesariamente debemos plantearnos cuál es el rol que cumple la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuál es ese rol institucional que se le asigna a la Corte. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el único órgano creado por la Constitución Nacional como parte y cabeza del Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, la Constitución Nacional Argentina no dispone expresamente la obligatoriedad de la doctrina emanada de la Corte Suprema. Sin embargo, se ha generado jurisprudencia, tanto de tribunales inferiores como de la propia Corte, postulando su obligatoriedad, ya sea que considera un deber de acatamiento liso y llano de la jurisprudencia, o un deber de sometimiento condicionado, que le permitiría a los jueces inferiores no seguir la jurisprudencia del máximo tribunal cuando circunstancias debidamente fundadas lo justifiquen. La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 1948, en el caso Santín Jacinto, definió: tan incuestionable como la libertad de juicio de los jueces en ejercicio de su función propia es que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de esta Corte Suprema tiene, por disposición de aquella y de la correspondiente ley reglamentaria, autoridad definitiva para la justicia de toda la República, y que la interpretación de la Corte Suprema no tiene únicamente autoridad moral, sino institucional, que apartarse de esa jurisprudencia, mencionándola pero sin controvertir sus fundamentos, importa desconocimiento deliberado de dicha autoridad. Claramente vamos a tener argumentos a favor de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y argumentos a favor de la no obligatoriedad. A favor de la tesis de la obligatoriedad de la jurisprudencia tenemos dos fundamentales: que es necesario por serias razones de seguridad jurídica a los fines de informar los criterios jurisprudenciales del país, evitando fallos contradictorios. Y el segundo es que es necesario como muestra de respeto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juez final de todo derecho argentino. En contrapartida, a favor de la tesis de la no obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte, tenemos dos argumentos. La no obligatoriedad evita la rigidez del derecho judicial y refresca la jurisprudencia de un país, aportando una nota de democratización mayor porque expande el debate jurídico y ofrece diversos argumentos a considerar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2006, en el caso Barreto Alberto, definió lo siguiente: si bien es deseable y conveniente que los pronunciamientos de la Corte sean debidamente considerados y consecuentemente seguidos en los casos ulteriores, a fin de preservar la seguridad jurídica que resulta de dar una guía clara para la conducta de los individuos, esta regla no es absoluta ni impide la modificación de la jurisprudencia cuando existen causas suficientemente graves o medien razones de justicia, entre las cuales se encuentra el reconocimiento del carácter erróneo de la decisión, la adecuada apreciación de las lecciones de la experiencia o si las cambiantes circunstancias históricas han demostrado la conveniencia de abandonar el criterio establecido.
podemos observar cómo ha modificado la Corte la definición que hizo en el primer caso con la definición que realiza en el año 2006. Ahora bien, para poder hacer un análisis de los fallos y para poder trabajar en concreto la jurisprudencia de la Corte, debemos saber cómo se estructura una sentencia. Siendo la resolución judicial el documento en virtud del cual los justiciables reconocen como sus derechos y garantías son activados dentro del orden jurídico que ha sido vulnerado o violado, se exige como documento escrito que es un mínimo de técnica y exposición metodológica que permita luego que las partes puedan sobre el mismo controlar con razonabilidad suficiente el trabajo del juzgador. ¿Cuáles son los elementos que debemos incluir en todo análisis de los fallos? Ya sea que estemos hablando de sentencias de la Corte, de sentencias de Cámara de Crimen, de Cámara de Apelaciones o de las Cortes superiores de cada provincia. El primer elemento que tenemos que incluir es el tribunal que dictó la sentencia. Por ejemplo, juzgado civil, criminal, corte de apelaciones. Si es una corte, señalar si fue en sala o en pleno. Segundo elemento, la fecha de la sentencia analizada. El tercer elemento, la acción o los recursos respecto de los cuales se dictó la sentencia. Recurso de casación, acción reivindicatoria, recurso de amparo. Cuarto, lugar de publicación del fallo. Si lo sacamos de la revista de Derecho, si lo sacamos de Internet, la página de la Corte, etc. 5. Las partes. Demandante, demandado, solicitante, recurrente, recurrido. Definir sus nombres y los roles que desarrollaron en el juicio. 6. Breve exposición de los hechos relevantes al juicio. 7. La disputa legal o las disputas legales importantes en el juicio. Es decir, si existe más de una cuestión jurídica controvertida, es conveniente anotarlas separadamente. Las reglas legales más importantes aplicables al caso, por ejemplo, se debatió en el caso la definición o los alcances del artículo 26 del Código Civil y Comercial, o se definió los alcances del artículo 43 de la Constitución Nacional. Se incluye en este aspecto de reglas tanto normas de fondo o normas procesales dependiendo del caso. 9. Argumentos legales de la parte recurrente demandante. 10. Argumentos legales de la parte contraria. Y 11. El razonamiento del fallo. ¿Cuáles fueron las razones jurídicas dadas en la sentencia para fundar sus conclusiones? Resultado del juicio. ¿Qué se resolvió? ¿Se acogió o se desechó el recurso? ¿Fue declarado admisible, inadmisible? ¿Se condenó en costas? El voto de la minoría, si hablamos de tribunales colegiados, pudo haber existido una minoría, una mayoría, quién votó en primera instancia, quién fue el segundo voto, a quién le correspondió el tercer voto, cuántos ministros están en la minoría, quiénes son, en qué disienten los votos de la minoría. Y por último, siempre el análisis del fallo, para ser realmente una práctica productiva para el alumno, debe considerar las observaciones que haga el alumno del caso analizado. Es decir, que en el desarrollo del análisis personal fundamentado del fallo. Por ejemplo, comentar si el fallo les parece o no lógico, atendida a la exposición del tribunal. Se puede destacar cualquier otro elemento que les parezca a ustedes significativo. Primera vez que la Corte Suprema acoge un recurso por esta causa, si cambia el criterio seguido en años anteriores, quién fue el ministro redactor, entre otras cuestiones. Ahora bien, para concluir esta unidad 6 y que para ustedes les sirva el análisis de los fallos rectores, de consumidores,
de usuarios y en materia de niñez, adolescencia y familia, tenemos que partir de que existen tres grandes secciones de toda sentencia. Si ustedes pueden identificar cuáles son estas tres grandes secciones, van a poder luego ir incorporando demás elementos de análisis, que fue lo que estuvimos hablando hasta el momento. Estas secciones son el encabezamiento o parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva. Encabezamiento o parte expositiva. En él se señala la fecha y ciudad en que se dicta, las partes intervinientes, los procuradores, abogados. Se hace constar también las peticiones o acciones y las excepciones o defensas presentadas por las partes, junto a los presupuestos antecedentes que de hecho fundan el fallo. La parte considerativa, en él se expresan los fundamentos de hecho y de derecho que contienen los argumentos de las partes y los que va a utilizar el tribunal para resolver el objeto del proceso en relación con las normas que consideran aplicables al caso. La parte resolutiva, en esta última sección, se contiene o se consagra la decisión o el fallo, ya sea de condena o de absolución, si hablamos de mandado, acusado o de admisión o no de un recurso. Asimismo, suele incorporarse el nombre del juez que ha redactado el fallo y la firma de quienes han participado. La última cuestión que me parece importante aclarar es que en la parte expositiva se va a hacer una mención exhaustiva de las partes, las partes intervinientes, porque está en función de los efectos de la cosa juzgada del fallo, a fin de saber a quienes le concierne lo decidido. La plena identificación de las partes no debe dejar dudas sobre a quienes vincula la decisión. Asimismo, cuando hablamos de antecedentes en la parte expositiva, se trata de una orientación panorámica del proceso y de los temas más generales que va a tratar la decisión final. En general se utiliza la tercera persona para describir los planteamientos ajenos, como ser narra el demandante, replica el demandado. Si se trata de una sentencia en segunda instancia, como parte del resumen de antecedentes, se deberá describir sucintamente el fallo de primer grado, sus fundamentos jurídicos centrales y los motivos de la apelación. Bien, con esto la idea del equipo de la cátedra era darles a ustedes la posibilidad de contar con un panorama general de cómo analizar los fallos que ustedes van a encontrar en el manual del alumno, ¿sí? Entonces, en primera instancia deben considerar las tres partes o secciones generales de toda sentencia y luego ir incorporando al análisis que hagan de cada sentencia, de cada fallo rector, los demás elementos que estuvimos analizando en esta oportunidad. Les agradezco su atención.